Dios le bendiga, mis hermanos. Le damos las gracias a Dios una vez más que estamos acá en este lugar para su gloria, para su honra. Dios es bueno, hermanos, para siempre su misericordia. Amados hermanos, ustedes saben pues que estamos en este estudio sobre el conocimiento de Dios. Es la grandeza del hombre, es la gloria del hombre. Y el estudio está centrado en Jeremías capítulo número 9, del verso 24 en adelante. Pero como hemos visto ya una serie de estudios acerca del conocimiento de Dios, que son muy buenos teológicamente, hermano, para ser prácticos en nuestras vidas, estas últimas enseñanzas hemos estado trazando este estudio en la carta de Pedro. Ustedes saben, segunda carta del apóstol Pedro, donde el primer capítulo habla acerca del conocimiento de Dios. Luego rebate las falsas doctrinas y luego habla acerca del día del Señor. Y este capítulo número 3, que es un poco polémico porque ustedes saben que dentro de la misma iglesia del Señor no todos tenemos el mismo punto de vista teológico. Fíjense que nosotros habíamos estado hablando de este tema y vamos a leer la palabra de Dios primeramente para reverenciar a nuestro Dios y para así, hermano, dejar claro que nosotros siempre ponemos, hermano, en reverencia y en primer lugar es su palabra, hermano. Y vamos a leer entonces esta carta de Pedro en el capítulo número 3 del verso 9 en adelante, Y leemos así: en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, del verso 9 en adelante. Y dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Muy importante los pero que hay en esta escritura, el verso número 9, hermano, y el verso número 10 y hasta el 12, dice que el Señor va a destruir hasta las obras que hay en la tierra, todo.
Esto es la segunda venida de Cristo. Y el apóstol Pedro lo detalla y lo recarga como el día del Señor. Y es la misma doctrina que tiene el apóstol Pablo, dice él en el verso número 15. Así que no hay desacuerdo, hay una comunión. Este es el Espíritu Santo, hermano, que nos habla. Ahora fíjese que yo había hablado acerca del día del Señor y hay un pastor español conocido llamado Manuel Sierra, que yo lo escucho su devocional en la mañana, muy bueno, hermano, muy edificante. Pero yo escuché también y escucho algunos estudios de él que tienen que ver con relación apocalíptica, con lo que nosotros estamos viendo acá. El día del Señor, según él, lo que él estaba explicando, y ustedes saben que yo también expliqué cierta parte acá, cómo va a ser el día del Señor, a lo que yo más o menos percibo. Decía él, el día y la hora en relación a los cambios horarios. Cuando yo decía que el Señor dice que el día ni la hora nadie lo sabe, Él lo relaciona con los cambios de horario que hay en la tierra. Porque en China ahorita no es la misma hora que hay acá. Entonces, como el día y la hora, dice él, lo va a hacer una persona cuando Cristo venga. Ahora, más sin embargo, yo me sobrepuse a este pensamiento. Porque el Señor Jesucristo dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero ¿de dónde Cristo saca eso? Cuando usted va a Zacarías 14, dice el profeta, el día de Jehová viene, no es un día ni de día ni de noche. Fíjese lo que dice. Entonces, ¿qué quiere decir el profeta? Que ahí no hay hora, porque no es un día que ni es de día ni es de noche, sino es un día conocido por Jehová. Entonces no se trata de la relación aquí horaria, ¿me entiende? No se trata que porque en China sea las 8 de la noche y aquí sean las 8 de la mañana. Se trata de que ese día no va a haber día. Es un día oscuro, el sol se va a apagar y todas las cosas que, como dice el apóstol Pedro aquí, serán deshechas, entonces no va a haber reloj, no va a haber nada. Y es por eso que él lo denomina en el verso número 18, el día de la eternidad. En cuanto al tercer templo, dice que nosotros lo vamos a ver. Dice él que quizás nosotros veamos ese es el templo ya construido. Entonces, en cuanto al tercer templo, Jesucristo dice que aquí en ese templo no lo verán jamás. Ahora, por parte de él. Ahora, si ellos lo construyen, hermano, es otra cosa. Pero entonces no es palabra de Cristo. Aquí no me veréis jamás, y Jesucristo lo destruyó. El segundo templo. Ahora fíjese que para la venida de nuestro Señor Jesucristo se necesitaba el segundo templo, que es lo que dice la profecía de Daniel. Ahora, en cuanto al tiempo de los gentiles, fíjese lo que piensa él, que en 1967 terminó el tiempo de los gentiles. Fíjese que no es lo mismo que yo pienso. Yo le decía que el tiempo de los gentiles va a culminar cuando quiten de ahí la cúpula de la roca y los países de la ONU y todos los países en la tierra reconozcan que ahora Jerusalén es la capital de Israel. Ahora, si él dice que el tiempo de los gentiles terminó en 1967, de ese año para acá, hermano, ¿qué tiempo estamos viviendo? Pues Jesucristo nos dijo otro tiempo. Entonces fíjese que el lapso de tiempo que Jesucristo le dio a esta humanidad lo encapsuló en el tiempo de los gentiles y este siglo. Y él dice que el siglo venidero ni se casan ni se dan en casamiento. Hermano, para desarrollar este estudio rápido del día del Señor que vamos a ver hoy con respecto a lo que dice nuestro hermano apóstol Pedro en su segunda carta, vamos a ver una introducción teológica, doctrinal, sólida antes de este estudio del día del Señor, que establece la unidad de la doctrina entre los profetas. Escuche esto bien, hermano. Entre los profetas, Jesucristo y los apóstoles, conforme a los textos bíblicos que vamos a ver en Reina Valera 1960. Lo digo esto porque hay muchas traducciones hoy en día. Hermano, entonces vamos a ver esta introducción, una sola palabra, una sola doctrina, una sola revelación. Fíjese, no hay dos dioses. No hay dos Cristo. Entonces hay una sola palabra, Cristo es la palabra. Hay una sola doctrina, que es la enseñanza de Cristo, porque la palabra doctrina es enseñanza. Y hay una sola revelación, hermano. Entonces a Pablo no se le dio una revelación, a Pedro no se le dio una revelación. El Señor Jesucristo no trae otra revelación.
Ahora, para comenzar este estudio serio, bíblico, sobre el día del Señor, es necesario establecer con claridad que la doctrina revelada en la Escritura es una sola, y que ésta no cambia entre los profetas, Jesucristo y los apóstoles. La doctrina que Cristo enseñó no era propia, sino que venía del Padre, revelada ya por los profetas y luego confirmada, cumplida y explicada a través de sus ministros apóstoles. Fíjese claro esto, hermano, que lo estoy hablando rápido porque este estudio es largo, pero va a quedar grabado. A su vez, los apóstoles no predicaron una doctrina diferente, sino la misma doctrina que Cristo recibió del Padre y enseñó con esa autoridad clara. Y dice Cristo en Juan capítulo número 7. Cristo dice así, Juan capítulo número 7, verso 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahí está claro, hermano. Vuelve a decir Cristo, Juan capítulo número 12, verso 49, porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Clarito, el Señor no vino a hablar por su propia cuenta, ni trajo una nueva religión, ni un sistema teológico distinto. Él vino a cumplir lo que ya estaba anunciado por los profetas, conforme al plan eterno del Padre. Por esto también cuando enfrentamos, hermano, cuando Cristo enfrenta el adversario en el desierto y cuando nosotros también lo enfrentamos, Él no usó argumentos humanos, sino que respondió con la Escritura. Dice, escrito está. En Mateos capítulo número 4, verso 7 y verso 9. ¿Qué le dijo Cristo al diablo? Escrito está. No usó un argumento humano, sino la palabra de Dios. Esto cumple lo dicho por Moisés también. Moisés dice en Deuteronomio 18, verso 15 y verso 18, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dice, pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. O sea, Dios está hablando por la boca de Moisés y dice que él va a poner las palabras en la boca de ese profeta. Más adelante Pedro en el capítulo número 2 y 3 de Hechos va a decir que ese profeta es Cristo. Y dice que el que no oiga ese profeta será desarraigado del pueblo. Entonces este texto se cumple completamente en Jesucristo, aunque este hombre es usado como un instrumento que es Moisés. Dice ahora en Hebreo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, está claro. Dios habló por los profetas. Esa palabra profética, dice Hebreos capítulo número 1, verso 2, fue también entonces traspasada al pueblo por medio de Jesucristo. Ahora la doctrina no cambia, la voz del Hijo es la misma voz del Padre que habla a través de los profetas y esta misma enseñanza fue confiada a los apóstoles a quienes el Señor comisionó con su palabra, no con la palabra propia de ellos. Eso nosotros tenemos que entenderlos, hermanos. No es mis palabras las que yo voy a traer para acá, es la palabra de Dios. Las palabras que me diste le he dado. Juan 17, verso 8. Jesucristo viene a orar, hermano. Ese es el capítulo de la oración de Cristo. Y Él le dice a sus discípulos que están ahí, que ellos escuchan esa oración, Él le dice a ellos, hablando con el Padre, y Él le dice al Padre, porque ellos lo escuchan, las palabras que me diste, Él está hablando con su Padre, le he dado. Entonces, hermano, ahí entendemos que Jesucristo no vino a traer, hermano, una palabra diferente. Hemos de entender que los apóstoles recibieron la misma palabra que el Hijo recibió del Padre. No hay innovación, no hay contradicción, no hay cambio doctrinal entre el antiguo y el nuevo pacto, sino una revelación progresiva culminada en Cristo. Fíjese, ¿Cristo tenía un Nuevo Testamento? No, Cristo agarraba las cosas que habían en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, el último en ser llamado, también afirmó que él no recibió un evangelio diferente, ni su doctrina era nueva o distinta. Él escribió bien claro en Gálatas, por eso estoy dando todas las citas, porque no, este pensamiento, hermano, yo lo traigo, yo saqué este estudio, es por lo que está escrito.
Dice Pablo, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí de hombre, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, hermano, Pablo dice entonces más adelante, dice, también dijo, el mismo evangelio fue dado a Pedro, me fue dado a mí también. Fíjese lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 2, verso 8. Habíamos leído Gálatas capítulo 1, verso 11, verso 12. Gálatas capítulo 2, verso 8. Dice, porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Está claro, hermano. Está claro. No hay otra enseñanza. No hay otro evangelio. Vamos a ver entonces, hermano, esta segunda parte del estudio, porque he recortado una parte que está ahí. Muy importante, hermano. Yo lo tengo ya en un audio todo esto, porque esto es largo y esto para uno extenderse. Ahora vamos a desarrollar este estudio teológico profundo sobre el Día del Señor, estructurado en 3 grandes secciones. A la luz de los apóstoles del antiguo pacto, a la luz de los profetas en el antiguo pacto, a la luz del Señor Jesucristo y a la luz de los apóstoles en el nuevo pacto. Es por eso que ya yo le di esa introducción, que quizás para muchos sería un estudio para nosotros, hermano, porque esta introducción yo no la tengo de una hora. Esto es yo estudiando, viendo, hermano, y analizando. Fíjese, y esto usted tiene que centrarlo en su mente y en su corazón. Ninguno de los profetas dijeron, hay 2 días de Jehová. Ninguno. Desde los primeros escritos proféticos se habla del día de Jehová, no de los días, como un evento definitivo, solemne, de juicio y de salvación. Este día del Señor no se presenta jamás en la Escritura como algo plural o dividido. Tampoco está dividido, sino como una y única manifestación escatológica de Dios, donde Él intervendrá en la historia con juicio, resurrección, restauración y terminando en gloria. Una gloria eterna. Dice, a lo largo de la revelación bíblica, ese día fue llamado Día de Jehová en el Antiguo Testamento y el Día del Señor o el Día de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Dice, pero en sustancia y propósito es un solo día. En sustancia y propósito es un solo día. Las teologías modernas, influenciadas por el sistema dispensacionalista, han fragmentado este día en eventos separados, como el rapto, la tribulación, la segunda venida, el reino milenial y el juicio final. Fíjense cómo han separado este día, y eso no lo dicen los profetas, lo han separado con el rapto, la tribulación, la segunda venida, el reino milenial y el juicio final. Juzgue usted, hermano. Juzgue usted con lo que hemos leído si eso está de acuerdo con esto. Dice, lo cual no tiene respaldo bíblico unificado. Entonces el día del Señor está desfragmentado, los profetas estaban equivocados y Cristo se equivocó. Dice, el testimonio de los profetas, del mismo Señor Jesucristo y de los apóstoles es coherente, que hay un solo día, el día del Señor. Vamos a leer para que usted vea Isaías capítulo número 13. Vamos ahí a Isaías, capítulo número 13. Porque, hermano, es la palabra de Dios la que habla, no es el predicador. El predicador simplemente es un instrumento, hermano. Es un instrumento. Y dice, sí, yo siempre repito, Isaías capítulo número 13. Vamos a leerlo del verso 9 en adelante. Isaías capítulo número 13. Bueno, aunque yo lo tengo desde el verso 6, vamos a leerlo del verso 6 rápido. Aullá, porque está cerca el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano será debilitada y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Eso es lo que dice Jesucristo. Recuerdan, esas son palabras que vienen de la boca de Cristo, que estos son dolores de parto. Yo voy a ir por lo menos dando los detallitos. Se asombrarán cada cual al mirar a su compañero, su rostro y su rostro de llamas. Fíjese, de llamas. Viene un fuego purificador, hermano, pero también un fuego de juicio.
Dice, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿Qué dice Cristo? Que el día de Él sería como el día de Sodoma y de Gomorra y como los días de Lot, que fueron esos, los días de Sodoma y de Gomorra, y del diluvio, que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces fíjese, ¿concuerda esto que aquí va a haber un milenio, que va a haber gente con este cuerpo? Entonces, hermano, a la luz de las Escrituras, es por eso, hermano, que nosotros no podemos leer, escuchar un estudio y está como el pájaro que abre la boca porque está pequeño y la mamá le trae un alimento y se lo traga sin saber si es un palo o no. Entonces, hermano, ese estudio contrarresta lo que dicen los profetas, porque dice que en el día del Señor, que es la segunda venida, dice, y raeré de la tierra a sus pecadores, a todos. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Esta es boca de Jesucristo, hermano. En Mateo 24, del verso 29 en adelante. Si usted lo lee, dice, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Dice, haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro orfir al hombre. Hermano, estos son los que creen en Él. Estos son los que creen en Él. Dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra, se moverá del lugar la indignación de Jehová de los ejércitos el día del Señor, ardor de su ira. Ahí está, hermano, está claro. ¿Quién puede contradecir esto, hermano? Dios va a barrer a todos los pecadores, hermano. Hermano, entonces, dicho esto, volvemos al estudio que teníamos. Dice, el día del Señor es escrito como un día de ira, de juicio cósmico, de estremecimiento universal. No es algo local ni parcial. Se sacuden los cielos, la tierra tiembla y el juicio para los impíos. Entonces no es un día aquí en la tierra nada más, hermano. Es un día universal. Por eso que ahora Zacarías 14 dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidas tus despojos, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. Ahí está, hermano, no hay división. Zacarías 14, del verso 1 al 9. Zacarías presenta el día del Señor como el tiempo de la guerra final, pero también al momento que Jehová será reconocido como rey sobre toda la tierra. Es tanto juicio como restauración del reino. Esa es la pregunta que los discípulos le hacen a nuestro Señor Jesucristo en Hechos capítulo número 1, verso 6. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ustedes no lo saben, no lo van a entender ni lo van a conocer, porque es un día solamente conocido por Jehová. Vamos a leer esa cita de Zacarías, hermano. Zacarías 14. Porque yo digo una cosa, pero como esto va para las redes sociales también, yo quiero que también esto quede también ahí. Dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti será repartida sus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir en contra de ¿quién, hermano? De Jerusalén. Es por eso que Israel ahora se volvió a ser una nación. ¿Por qué? Porque Dios va a combatir en contra de ella, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Cortado. ¿Qué significa cortado? Porque muchos se van a arrepentir y se van a salvar ese día, hermano. Ahora, por aquí dice en el verso 6, acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Ahí está claro, hermano. ¿Es un día que el hombre puede concluir, puede detallar, puede averiguar y puede predecir? No. Entonces, ¿qué hacen entonces pocos profetas sacando fechas, sacando horas? Ahora, yo sí puedo decir, hermano, que hay cosas que se han cumplido para que Israel
sea hoy una nación, porque esto está escrito acá. Viene una guerra, Dios va a reunir, no va a reunir a China, no va a reunir a Rusia, como dicen los profetas hoy en día, va a reunir a todas las naciones, hermano. Dice, para combatir en contra de Jerusalén, por causa de las personas que nosotros vemos aquí, y también la doctrina del apóstol Pablo que dice que ahora la Israel de Dios somos nosotros, la del cielo, y que también vamos a ser perseguidos. Eso va a ser la causa por la cual Cristo va a venir a la tierra, a defendernos a nosotros y a defender a los judíos que se conviertan a Él. Ahora, hermano, después de esto dice Joel 2.28, porque estoy aquí hablando de los profetas, Joel 2.28, hasta el verso 32, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Está claro, hermano. Malaquías 4, no lo voy a leer del 1 al 5 para que ustedes le queden y lo busquen en sus casas. Malaquías 4 del 1 al 5 dice ahí que Dios va a hacer de todos los moradores de la tierra como estopa. Como estopa, los va a raer. Esa es la cita que utiliza Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista da el mensaje. Dice que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Esa es la mente de Juan el Bautista. Juan el Bautista, él conectó el día de la venida de Cristo en carne con el día de la venida de Cristo en gloria. Ahora vamos a ver el día del Señor conforme a nuestro Señor Jesucristo, y vamos ahí a Mateos capítulo número 24 y vamos a leer del verso número 29 en adelante. Como le dije, voy rápido, hermano, porque este es un estudio que es extenso. Dice Mateo 24, verso 29, eminentemente después de la tribulación de aquellos días. Fíjense que la tribulación de aquellos días, ¿cuál tribulación de aquellos días? Él está decretando una tribulación que le va a pasar, lo dice Lucas 21 lo dice más claro, viene e ira sobre este pueblo. ¿Y de quién está hablando? Que vendrá una gran tribulación e ira sobre este pueblo por el pueblo de Israel. Y después termina diciendo el Señor Jesucristo, eminentemente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, hermano, la tribulación no es un tiempo de una semana 70, como dicen, de 3 años y medio. El Señor Jesucristo dice, eminentemente después de... ¿Cuándo comienza esta tribulación? Desde que Cristo se la decretó al pueblo de Israel. Y va a terminar cuando Él venga. Ahora, hermano, a su vez esta tribulación la estamos viviendo nosotros. Cuando nosotros salimos a predicar para allá afuera, nosotros somos vituperados, somos atacados, somos maldecidos, nos llaman locos. Esa es una tribulación para nosotros. Y nosotros todos los días, hermano, no hay un día que nosotros no seamos atribulados. ¿Por qué? Porque usted vive en este cuerpo humano, que quiere hacer lo que Él quiere. Esa es una tribulación para nosotros. Ahora, ¿qué dice Jesucristo? La luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos del extremo del cielo. Claro, los va a sacar porque dice que los cielos serán conmovidos. Viene un cataclismo, es lo que dicen los profetas. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama estén tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto es algo que se mezcla y que tiene un doble sentido, porque la generación que iba a ver la destrucción del pueblo, la destrucción del templo, eran ellos, no pasará esta, y lo está señalando a ellos, y ustedes lo verán. Ahora, eso se cumplió. Ellos vieron, muchos de ellos vieron la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad. Ahora, esta generación y lo que le pasó a Jerusalén y lo que le pasó al templo, que no quedó piedra sobre piedra, es lo mismo que dice el apóstol Pedro que le va a pasar a este mundo.
O sea, Jesucristo está detallando bien claro el cataclisma y lo pone como una figura de lo que va a venir universal, de lo que sucedió ahí en Israel, lo que se sucedió al templo, le va a suceder a este universo, no a la tierra, hermano, al universo entero. Y es por eso que él dice, no pasará esta generación. Ahora, la generación a su tiempo que vea que el sol se oscurezca, es la que va a ver la destrucción de este mundo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es cuando él va a decir, pero el día y la hora nadie sabe. ¿Por qué dice él esto? Por lo que dice Zacarías, por lo que dice Isaías. Ni los ángeles del cielo. ¿Por qué dice ni los ángeles del cielo? Porque los ángeles fueron quienes le dieron la ley a los profetas. Fueron los encargados de traer la ley. ¿Solo quién? Mi Padre. Es un día conocido por Jehová. ¿Qué está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Él está hablando conforme a lo que dicen los profetas, hermano. Por eso que cuando nosotros leemos lo que dice Cristo aquí en el verso 36, aquí usted ve la vida de los profetas, la boca de los profetas. Mas como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que no entró en el arca y no entendieron, fíjese usted, no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esto es lo que dicen los profetas. Entonces, hermano, está claro que lo que dicen los profetas lo dice nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no fraccionó su venida. Él enseña que su retorno será visible, glorioso y con juicio. No hay una fracción. Él no dice, no, ahorita sucede algo, después sucede mañana otra cosa. No. Lucas 17, verso 37 dice así, así será el día en que el día del hombre se manifieste. Dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Jesús habla de un solo día que vendrá como relámpago. El mismo día hay revelación, hay separación y hay juicio. Dios separa a los de Él y deja a los que no son de Él para el juicio. Juan capítulo número 5, verso 25 al 29. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Eso, el día y la hora es lo mismo que prefigura sobre el día. El día traerá resurrección y juicio simultáneamente, tanto como vida como condenación. No sé si iremos a llegar, pero en el capítulo 26 de Isaías dice que el día del Señor tus muertos vivirán y la tierra dará sus muertos. Habla de una resurrección. O sea que todos van a resucitar, tanto justo como injusto ese día. Juan capítulo número 6, verso 39. Verso 40, verso 44 y verso 54. Juan capítulo 6. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús enfatiza una y otra vez, la resurrección será en el día postrero, su día. No en múltiples etapas. El día postrero es el día del Señor, es el día de los profetas. Juan capítulo número 11, verso 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿De dónde Marta sacó esta doctrina? Ahí está claro. No había el Nuevo Testamento, hermano. Y ella dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ahí está claro, hermano. Aunque la teología judía en su época no existía, el Nuevo Testamento, ese único día, hermano, estaba escrito, eran los antiguos en el Antiguo Testamento. Y existía esa comprensión de un solo día y un solo día final y iba a haber la resurrección. No hay 2 días, hermano. Hay un solo día, el día del Señor según los apóstoles. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en un texto también que es muy polémico, en 1 Tesalonicenses 4, verso 13, pero también en ese mismo capítulo que es corrido, dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel descenderá del cielo, y así estaremos siempre con el Señor.
Pero entonces el mismo apóstol Pablo en esa misma escritura, en el capítulo número 5, en el verso 4 dice, pero acerca de los tiempos, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Él establece que lo que él está hablando ahí, en el capítulo número 4, cuando nosotros vamos al capítulo número 5, porque antes, hermano, no había subtítulo. Él viene hablando la misma idea y lo llama el día del Señor, que es el mismo día de Jehová. Pablo no separa el arrebatamiento del día del Señor. El regreso de Cristo es el mismo evento glorioso de juicio y de reunión con Él. En segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, del verso 1 al 12, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hablándole a los mismos tesalonicenses, hermano. Yo le pregunto, ¿los tesalonicenses entonces tenían dos cuerpos? Uno para esperar un evento primero y después para esperar otro evento. ¿Qué doctrina le está dando el apóstol Pablo a los tesalonicenses? ¿Con qué doctrina se murieron ellos? Y nuestra reunión con Él, ese está incluyendo Él y está incluyendo a los tesalonicenses y esta es la segunda venida de Cristo. Y el apóstol Pablo le está diciendo a ellos, ¿cuándo ustedes se van a reunir con Cristo? Y yo también, nosotros. Y nosotros que estamos aquí cuando Él venga, en su día, en su venida, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida y la reunión con Cristo son simultáneas. No hay etapa. El día del Señor es único y definitivo. Es lo que vimos también en segunda de Pedro, capítulo número 3, del verso 10 al 13. Y en Pedro 18, ese número 18, ¿verdad?, que termina su segunda carta en el capítulo número 3, dice, crece en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria hasta el día de ¿qué? De la eternidad. El apóstol concluye y asocia, hermano, ese día con el día de la eternidad. Ahora, fíjese que vimos este bosquejo, para dejarlo ahí. Yo voy a pasar esto, hermano, por el grupo, porque esto es largo. El día del Señor en los profetas, juicio cósmico, Isaías 13, reinado del Señor de Jehová, Zacarías 14, derramamiento del Espíritu y salvación, Joel 2, destrucción del impío y esperanza del justo, Malaquías capítulo número 4. La segunda parte que vimos, el día del Señor según Jesucristo, su venida será gloriosa y visible. Un día de juicio, Lucas 17, 21. Resurrección y juicio en ese mismo día, Juan capítulo número 5 y capítulo número 6. Vamos a repetirlo. Su venida será gloriosa y visible, Mateo 24. Un día de juicio, Lucas 17 y Lucas 21. Estoy hablando de capítulo, no de verso. Resurrección y juicio ese día, Juan capítulo número 5 y Juan capítulo número 6. El día del Señor según los apóstoles. Arrebatamiento, juicio final simultáneo. Arrebatamiento y juicio final simultáneo. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4 y capítulo número 5. Apostasía y manifestación del inicuo ese día. Segunda de Tesalonicenses, verso número 2. El día trae cielo nuevo y tierra nueva. Capítulo número 3 de la segunda carta de Pedro. Conclusión, toda la escritura converge en un solo evento escatológico. El día del Señor también es llamado el día postrero, el día de Jesucristo o el día de la eternidad. No hay separación entre la venida, resurrección, juicio, restauración. Son diferentes ideas, pero es la misma manifestación. Es un día glorioso, hermano. Dividir este día en múltiples etapas con distintas venidas y resurrecciones contradice el testimonio profético, el mensaje de Cristo y la enseñanza apostólica. El día del Señor es el clima de toda la historia redentora. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Fíjense que este estudio ya pasó media hora y yo leí rápido. Estos pensamientos, hermanos, no son fáciles. Porque esto que usted ve aquí, a mí me ha costado tiempo y meses y años estudiarlo. Usted lo está viendo aquí en media hora. El segundo bloque de este estudio, análisis teológico crítico, concentra el milenialismo. Fíjese lo que le voy a decir. Análisis teológico crítico.
contra el milenialismo corporal literal del dispensacionalismo, el cual propone que después de la segunda venida de Cristo quedarán vivos en la tierra hombres y mujeres con cuerpos naturales, tanto judíos como gentiles, que sobrevivirán a la segunda venida de Cristo y vivirán un reino físico milenial de 1000 años aquí en la tierra. Este sistema de interpretación interpreta abiertamente esta enseñanza, pero hermano, concuerda con lo que dicen los profetas. Entonces fíjese, a continuación, la doctrina dispensacionalista del milenio, definición y problema, incompatibilidad con la Biblia y la doctrina, hermano, de lo corporal, porque lo que hemos visto con los profetas, aquí no va a quedar nadie. Si usted lee lo que dice Isaías, si usted lee lo que dice Zacarías, dice, raeré de la tierra a todos los pecadores. Eso concuerda con la segunda venida de Cristo, hermano. Es por eso que yo le digo, cuando usted lee la Biblia, hermano, y alguien dice algo por ahí, eso es lo que enseñan por ahí por internet, hermano, tiene que concordar con lo que dicen aquí. No por internet, sino porque usted puede ver un maestro que le esté hablando así como yo le estoy hablando. Pero cuando usted dice algo, usted tiene que refrendarlo con la Escritura. Y lo que pasa, hermano, que las cosas que dicen, muchas no están en la Biblia. ¿Quién las dijo? ¿Quién las sacó de la mente? ¿Lo dijo un profeta? Por lo menos que la iglesia va a pasar 7 años en el cielo, ¿eso lo dijo un profeta? Segundo, que hay un paréntesis, ¿eso lo dijo un profeta? ¿Eso lo dijo Cristo? ¿Quién lo dijo? Y si no lo dijo Cristo, no lo dijo un profeta, no lo dijo un apóstol, pues hermano, no es palabra de Dios, es palabra de hombre. Hermano, y como yo le digo y le repito, yo eso lo respeto. Yo no digo, hermano, que una persona puede pensar y puede sacar sus cálculos, como yo lo puedo sacar, pero si yo lo digo, no lo dice la Biblia, hermano, yo tengo que decir lo que lo digo yo, porque eso no está escrito. Cuando usted lee las 70 semanas de Daniel, ahí no dice que hay un paréntesis, eso lo añade un hombre, que él piensa y lo dice, y entonces cuando usted tiene un pensamiento y quiere que su pensamiento, su doctrina, su cálculo, su análisis que usted ha hecho, su estructura, cuadre y encuadre con la escritura que está ahí. Nosotros no podemos forzar lo que yo tengo en la mente a creer que el profeta lo crea y que usted lo crea. O que yo lo diga porque lo dijo el profeta, porque nosotros vamos a dar cuenta por eso, hermano. El testimonio unificado de Cristo, de los profetas y de los apóstoles sobre el día del Señor. Ahora fíjese, según este sistema, Cristo vendrá en su segunda venida visible. No todos serán destruidos, muchos gentiles y judíos sobrevivirán en cuerpos naturales. Se establecerá el reino milenial literal en la tierra, con Jerusalén como capital política y religiosa. Cristo reinará corporalmente desde Sión. Ahora fíjese lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice el apóstol Pablo. Esto, hermano, es un poco controversial. El apóstol Pablo da un análisis en cuanto al día del Señor, y él dice que los hombres estarán, hermano, fuera de la presencia del Señor y destituidos de la gloria de su poder. Y usted lo ha leído, vamos a leerlo para que usted vea. Segunda de Tesalonicenses capítulo número 1, verso 5. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Dice, esto es demostración del juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Fíjense lo que estamos hablando de la tribulación, padeciendo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Si esta escritura la estamos leyendo hoy nosotros, hermanos, nosotros estamos padeciendo tribulación, como yo le decía. Así que esa tribulación que habló Jesús comenzó con Israel y va a terminar cuando Él venga. Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice ahora, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Dónde cabe y queda en mente que cuando Jesucristo venga por segunda vez, los pecadores van a estar delante de Él y van a gobernar con Él en este cuerpo? ¿Cómo dice? ¿Eso está a favor de lo que dice Pablo, hermano? Yo les pregunto. ¿Está a favor de lo que dice Pablo? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor. Yo le hago una pregunta. ¿A dónde llega la presencia del Señor?
llega a unos metros, llega a unas cuadras, llega a la luna. Hermano, la presencia del Señor abarca todo. ¿A dónde quedarán esta gente? Y fíjense lo que dice el Señor, que no hay hombre que lo vea porque muere. Excluidos, dice, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dice, ¿cuándo va a ser esto? Cuando Él venga. ¿Cuándo? En aquel día, para ser glorificado en su santo y ser admirados en todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahí está claro, hermano. Y esta es la segunda venida de Cristo, y Él lo denomina y lo detalla como el día del Señor. Cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en su santo, nosotros sí vamos a disfrutar de esa gloria, hermano. Sí vamos a reinar con Él. Dice, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por todos vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y de toda obra con fe, con su poder. Entonces, hermano, fíjese que entonces, conforme a lo que nosotros podemos leer en la Biblia, conforme a lo que dicen los apóstoles, conforme a lo que dicen los profetas, entonces este estudio no es fácil, hermano. Yo sé que ustedes tienen una doctrina, hermano, y yo sé que ustedes han leído la Biblia, yo sé que hay un lente teológico que la gente sabe, se le ha enseñado, ha vivido, cree en su fe, y eso no es fácil, hermano, porque yo sé que hay personas que dicen, no, tú no me vas a sacar a mí de mi modo de pensar, tú no vas a quitar de mí lo que yo creo, pero hermano, yo tengo la responsabilidad de hablarte la palabra de Dios. De decirte lo que está aquí escrito, porque si Pedro dice, que las cosas que están aquí en la tierra, las cosas se fundirán, los elementos se fundirán y las cosas que hay en la tierra serán quemadas, lo dice Pedro, todas las cosas que hay en la tierra, y después que dice él, nosotros esperamos, y él dice nosotros, yo siempre le digo esto, que los apóstoles no se salen de esa idea, esperamos según sus promesas, ¿qué dice? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Dónde qué? Donde mora la justicia. Lo dice claro, porque aquí no van a morar los injustos. Entonces, hermano, eso está claro, hermano. Está claro. Entonces, el día del Señor, hermano, no está dividido por etapas. No es un paquete de eventos, como dice mucha gente. Como le había comentado. No es un paquete de eventos. No es un día de 24 horas. Es un día conocido solamente por el Señor, como dice Zacarías 14, del verso 6 en adelante. Ahora, fíjense que Isaías 26, lo que yo le hablaba, aquí está el texto, lo conseguí. Isaías 26, 19 dice, en el día del Señor, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, porque tu rocío es rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Es la misma doctrina de Cristo. Isaías 26, verso 19. Yo le dije, este bosquejo yo lo voy a poner en el estudio y lo voy a dejar en el grupo para que usted lo lea y lo detalle. Dice Isaías 26, entonces, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. Y la tierra dará sus muertos. Todos van a resucitar, hermano. Tanto los injustos como los justos. Ahora, como dice Daniel, capítulo 12, verso 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para confusión perpetua y otros para la gloria del Señor. Ahora, vimos Juan también, capítulo número 5, verso 28. Viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos. Juan capítulo número 6, lo que habíamos hablado, la resurrección ocurre, es el día del Señor, y yo os resucitaré en el día postrero, lo mismo que dicen los profetas. Los profetas anuncian un solo día de Jehová, juicio, destrucción y resurrección. Eso es lo que estamos viendo. No hay otra escritura, hermano, que esté claro, sino que los profetas nos hablan claro. Ahora, Cristo traerá, hermano, amor, gozo, alegría, satisfacción,
beneficio para aquellos que creen en Él. ¿Pero qué traerá para los que no creen? Juicio, hermano, condenación, perdición, y estarán excluidos, hermano, de su poder. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 2 de Corintios 6:14, ¿y qué concuerda Cristo con Belial? Hermano, para aquellos que dicen que Cristo va a reinar aquí con personas que van a estar en este cuerpo. Si hay personas que piensan, porque yo sé también esa doctrina, hay detalles que yo también voy a dar, que dice que Satanás será atado y entonces aquí la tierra se va a volver tranquila, pero cuando dice el apóstol Pablo en Romanos que la carne no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. No hay forma, hermano. Y dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo número 15, verso 50, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, porque Él lo trae de los profetas. Vamos a terminar este estudio con esto. No había Nuevo Testamento, hermano. No había Nuevo Testamento. El apóstol Pablo está hablando lo que hablan los profetas. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, un milenio literal con gente con cuerpos aquí contradice la doctrina de Pablo, contradice la doctrina de Cristo y contradice la doctrina de los profetas. Ahora, yo no digo que la gente lo crea, hermano. Usted puede ver un estudio de eso. Y entonces páselo a la luz y el filtro de la palabra, hermano. Si nosotros vemos todo lo que hemos visto, hermano, y meditamos, entonces como yo le estoy diciendo, no se trague lo que una gente dice como un pichón de pájaro que tira un palo y no sabe si es comida o si es un palo. El día del Señor es único, viene con destrucción total, en Mateo 24 ya lo vimos, viene con gloria para los que verdaderamente lo esperan a Él. Ahora fíjense lo que dice también Juan capítulo 1, verso 2, capítulo 2, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Los mundanos van a pasar, hermano, nosotros vamos a gozar con el Señor. Bueno, hermano, ya llegó la hora. Espero pues, hermano, que este estudio no quede aquí y usted reflexione. Dios le bendiga.